Hola gente, bueno, seguimos hoy con aplicaciones de la derivada, en este caso referido al estudio del gráfico de la función de algo muy particular que es las nociones de convexidad y de concavidad de una función. En la clase pasada nosotros vimos cómo determinar o cómo calcular si un punto era extremo local o no de una función utilizando el signo de la primera derivada antes y después del punto, es decir, a la izquierda y a la derecha. Bueno, también se puede usar este otro criterio que es con respecto a la segunda derivada. Es decir, si la derivada de una función, si la segunda derivada de la función evaluada en el punto es mayor que 0, es un mínimo local, y si es menor que 0 es un máximo local. Ese complementa también a lo que nosotros vimos anteriormente, pero además de no solo que lo complementa, sino que me permite comprobar si lo que yo obtuve por el criterio de la primera derivada está bien o está mal. Mirando al gráfico de estos dos gráficos, el 1 y el 2, las dos funciones crecen, sin embargo lo hacen de manera distinta. Quiero que le presten atención a las rectas tangentes que están dibujadas. En el gráfico 1, las rectas tangentes están por debajo de la curva. En el gráfico 2, las rectas tangentes dibujadas están por encima de la curva. Ese es un detalle importante que vamos a usar después. Antes de seguir adelante, vamos un poco a definir qué vamos a entender por cóncavo y obviamente por convexo, el gráfico de una función, ¿verdad? Bueno, diremos que es cóncavo en un cierto intervalo x1, x2, dos puntos del intervalo AB, si el gráfico de la curva está por encima de la secante que une los puntos, esos dos puntos considerados. Es decir, para decirlo de alguna manera, si el máximo local está por encima de la secante, obviamente la convexidad me va a dar una noción similar. Si el gráfico está por debajo de la recta secante, es decir, si el mínimo local está por debajo de la recta secante. Miren en este caso, tenemos este gráfico. Vamos a considerar primero el intervalo menos 1, 0,66, por ejemplo. Ese que está señalado hoy. En el interior voy a tomar los puntos X1 y X2 que están señalados ahí, ¿verdad? Miren, si yo trazo la recta secante al gráfico para X, X1 y X2 y sus imágenes, obviamente, por esos dos puntos, que es la recta esta azul que señalé acá, el gráfico de la función está por encima. Por tanto, en este intervalo, en el x1, x2, yo diré que el gráfico de la función es cóncavo porque está por encima de la recta tangente. Si yo tomo el intervalo 0,66 y después del 2, como está señalado acá, y trazo la recta secante, esa recta secante, que la dibujé en verde, está por encima del gráfico de la función. Si bien no lo hemos definido, que lo vamos a hacer a continuación, entonces, como es una posición inversa a la que acabo de hablar, y la noción de convexidad y de convexidad son inversas entre sí, diré que en este otro intervalo la función es convexa. Obviamente, si volvemos a las gráficas 1 y 2 del comienzo, en realidad estas dos funciones, si yo trazo una recta secante, me doy cuenta que en cualquiera de los dos casos, siempre el gráfico va a quedar por debajo de la recta secante. Pero fíjense, y por tanto es convexa, pero fíjense que para la función convexa, el gráfico está por encima de la recta tangente en cualquiera de estos dos casos. Un análisis similar puedo hacer con estos dos gráficos. Si yo trazo las rectas secantes, siempre el gráfico va a quedar por encima. Por tanto, estos dos gráficos corresponden a funciones cóncavas. Si yo quiero darlo con respecto a la derivada
de la función, o sea, la recta tangente, me doy cuenta que si una función es cóncava, siempre el gráfico va a estar por debajo de las rectas tangentes a la curva. En estos dos casos lo vimos, ¿verdad? Que es lo contrario que pasa en la convexidad. Al igual que vimos que en los extremos locales la monotonía de la función, es decir, el crecimiento o decrecimiento, cambia al pasar por el punto, también hay un tipo de puntos especiales en el gráfico de la función en el cual la convexidad y la concavidad, cambian al pasar por dicho punto. Esos son los llamados puntos de inflexión. Por ejemplo, a la izquierda del punto yo tengo que la función es cóncava y a la derecha del punto tengo que es convexa, con lo cual ese punto va a ser un punto de inflexión. Y miren el signo de las segundas derivadas, a la izquierda y a la derecha. Y aquí está la definición de punto de inflexión. O sea, un punto de inflexión para una gráfica es en el cual en una vecindad, a la izquierda y a la derecha del punto, la convexidad y la concavidad son distintas, para decirlo de una manera. Si a la izquierda es convexa y a la derecha es cóncavo, ese es un punto de inflexión. Y si a la izquierda es cóncava y a la derecha es convexa, es también un punto de inflexión. En realidad, el punto de inflexión, si yo me recuerdo lo de la segunda derivada, lo que está diciendo es, si el signo de la segunda derivada cambia al pasar por el punto, ya hay un punto de inflexión. No me interesa que cambie de menos a más o de más a menos. Hay un punto de inflexión. Esto que acabamos de decir en realidad está ilustrado en este teorema, que es la condición necesaria para que una función sea cóncava o convexa en un determinado intervalo. Obviamente acá ustedes se darán cuenta que el punto 0, 0 es un punto de inflexión de la función porque cambia de cóncava a convexa. Lo que estamos en este teorema, lo que se plantea es lo que ya hemos visto de la relación de la curva con respecto a la tangente. Si es cóncavo, obviamente que el gráfico va a estar por debajo de su recta tangente en todo punto del intervalo. Y si es convexa, va a estar por encima de dicha recta tangente. Este teorema me da una condición necesaria para buscar los puntos, o sea, para que un punto sea de inflexión. Me está diciendo que la segunda derivada se anula en dicho punto. Por lo tanto, los puntos de inflexión solo pueden salir de los puntos en los cuales la segunda derivada se anula o se indefine. ¿Se acuerdan lo que hacíamos con extremos? Solo los buscábamos en los puntos en los cuales la primera derivada se anulaba o se indefinía, es decir, en los puntos críticos de la función. Esos eran los extremos. Por tanto, esto que estamos hablando es ni más ni menos que una regla o un procedimiento, un método de trabajo parecido al de los extremos, pero para punto de inflexión. En los extremos es con la primera derivada, en los puntos de inflexión es con la segunda derivada. Si bien esta es una imagen esquemática, ahí me doy cuenta que este gráfico de la función tiene dos puntos de inflexión, en lo cual en el primero pasa de cóncavo a convexo y en el segundo pasa de convexo a cóncava. Siempre estoy hablando de izquierda a derecha. Lo que en concreto no es necesaria que la función tenga segunda derivada en el punto, porque es análogo a lo de puntos críticos para la primera derivada, es decir, cuando buscamos extremos. Por lo tanto, en definitiva, yo tengo que buscar los puntos de inflexión en aquellos puntos en los cuales la segunda derivada se anula o la segunda derivada no existe. Al comienzo de esta clase vimos que yo podía usar un criterio en adición al del signo de la primera derivada para determinar si un punto era extremo o no, utilizando el signo de la segunda derivada. Bueno, y acá en este caso podré usar, como estoy trabajando con la segunda, ¿podré usar la tercera? Bueno, efectivamente,
sí se puede usar el signo de la tercera derivada con una diferencia, y es que a mí no me importa si la tercera derivada es positiva o es negativa. Basta con que sea distinta de cero para asegurar que en dicho punto hay un punto de inflexión. Y esto que está acá son los pasos o el algoritmo que yo tengo que seguir para construir el gráfico de una función. Lo primero que tengo que hacer, como su nombre lo indica, bueno, tengo que buscar los datos básicos de la función. El dominio, dónde corta los ejes, dónde es positiva, dónde es negativa, si es simétrica, si está acotada, si es periódica, bueno, en fin, todo ese tipo de características elementales. Lo segundo que voy a hacer es buscar, analizar la continuidad. Es decir, si ella es continua en todo su dominio o si deja de serlo en algún punto y qué tipo de discontinuidad tiene. Después voy a obtener, utilizando la primera derivada, dónde la función crece y dónde decrece y por supuesto los puntos críticos. A partir de esto ya yo puedo evaluar si son máximos o mínimos. Análogamente lo mismo con la segunda derivada, es decir, voy a buscar los intervalos donde ella es cóncava, donde es convexa y los puntos de inflexión. Por último, obtener las asíntotas y después esbozar el gráfico y comprobar. Quería dejarles de estudio el gráfico de esta función, ¿verdad? De esa que está representada y x al cuadrado menos 3x menos 4 sobre x al cuadrado menos 4, para que ustedes sean capaces de obtener el gráfico. Por ejemplo, tiene una asíntota horizontal, tiene dos asíntotas verticales. Se dan cuenta que a la izquierda del menos 2 es convexa, a la derecha de 2 es cóncava, que x igual a 0, o sea, en realidad en el punto 0, 0 es un punto de inflexión porque a la izquierda es cóncava y a la derecha es convexa. Es decir, donde crece, donde decrece. Quería detenerme en algo, por ejemplo, el crecimiento. Me doy cuenta que desde menos infinito hasta menos 2 esta función crece, pero también crece desde 0 hasta 2 y también crece desde 2 hasta más infinito, ¿verdad? Hacia la derecha. Yo no puedo decir que desde menos infinito hasta más infinito crece. No. Como hay discontinuidades de la función, es decir, como hay puntos que no están en su dominio, yo tendría que decir que desde menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 hasta 2 y desde 2 hasta más infinito, es decir, 3 intervalos, son los 3 intervalos de crecimiento de la función. No lo puedo poner continuo. ¿Está claro? Perfecto. Sigan entonces. Cualquier duda, ya saben.